Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Anker. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado explotando las redes, algo que ha generado una ola de comentarios, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Sí, lo adivinaron. Vamos a sumergirnos en las declaraciones recientes de Kerem Bürsin, esas palabras que han hecho temblar el fandom y que, según muchos, están directamente relacionadas con nuestra queridísima Hande Erçel. ¡Ay, Anker! Esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor de telenovela, que nos regaló momentos inolvidables dentro y fuera de la pantalla. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño, la admiración y la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos siguen más vivos que nunca en nuestros corazones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? ¿Por qué se ha interpretado como algo dirigido a Hande? ¿Y cuál es la verdadera reacción de Hande ante todo este revuelo mediático? Prepárense porque hoy lo vamos a analizar todo, detalle por detalle, con lupa en mano. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero pedirles, como siempre, que me regalen un like si les gusta este tipo de contenido. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades Anker, de todos los chismes jugosos y de todas las noticias que nos hagan suspirar. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto, cuál es su opinión sobre las declaraciones de Kerem y si creen que hay alguna posibilidad de reconciliación Anker en el futuro. Su opinión es súper importante para mí. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Bien, Ankers, entremos en materia. Para entender el contexto de todo este revuelo, tenemos que remontarnos un poquito a las últimas entrevistas y apariciones públicas de Kerem Bürsin. Él, como siempre, se ha mostrado muy abierto y sincero, hablando de sus proyectos, de su vida personal y, en algunas ocasiones, dejando caer algunas indirectas que, como buenas Ankers detectives, hemos interpretado como mensajes dirigidos a Hande. Una de las declaraciones que más ha llamado la atención fue cuando habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Kerem dijo algo así como: creo que la base de cualquier relación sana y duradera es la comunicación abierta y honesta. Es fundamental poder expresar tus sentimientos, tus necesidades y tus preocupaciones sin miedo a ser juzgado o incomprendido. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Suena como un consejo sabio y sensato. Pero si analizamos estas palabras a la luz de su relación con Hande, la cosa cambia un poco. Recordemos que durante su noviazgo hubo rumores de que la comunicación entre ellos no era del todo fluida. Algunos medios especularon con que Hande era más reservada y que a Kerem le costaba entender sus silencios. Entonces, cuando Kerem habla de la importancia de la comunicación, inevitablemente pensamos en Hande y nos preguntamos si esta declaración es una especie de reflexión sobre lo que pudo haber fallado en su relación. ¿Está Kerem reconociendo que quizás no supo comprender del todo a Hande? ¿Está insinuando que la falta de comunicación fue uno de los motivos de su ruptura? Pero la cosa no queda ahí. Kerem también hizo una declaración que ha generado aún más controversia. En una entrevista reciente le preguntaron sobre su tipo ideal de mujer y él respondió: busco a alguien que sea auténtica, que no tenga miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Alguien que sea inteligente e independiente y que tenga un gran sentido del humor. Ahora, Ankers, seamos honestos, ¿a quién le suena esta descripción? A Hande Erçel, por supuesto. Hande siempre se ha caracterizado por su autenticidad, por su espontaneidad y por su gran sentido del humor. Además, es una mujer inteligente e independiente y que ha luchado mucho por alcanzar sus sueños. Entonces, cuando Kerem describe a su mujer ideal de esta manera, es inevitable pensar en Hande y preguntarnos si todavía la tiene presente en su corazón. ¿Está Kerem enviándole una indirecta a Hande? ¿Está tratando de decirle que ella es todo lo que él busca en una mujer? Y por si esto fuera poco, Kerem también ha sido visto usando algunas prendas de ropa que Hande le había regalado durante su relación. Por ejemplo, hace poco fue fotografiado llevando una gorra que, según los fans, fue un regalo de Hande. Este pequeño detalle no ha pasado desapercibido para el fandom Anker, que lo ha interpretado como una señal de que Kerem todavía guarda un cariño especial por Hande y que no se ha olvidado de los momentos que vivieron juntos. Pero, ¿qué dice Hande de todo esto? ¿Cómo está reaccionando ante las declaraciones de Kerem y ante todo el revuelo mediático que se ha generado? Pues bien, Hande, como siempre, se ha mantenido bastante discreta al respecto.
no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem y ha evitado hablar de su vida personal en las entrevistas. Sin embargo, a través de sus redes sociales, hemos podido ver algunos indicios de su estado de ánimo. Hande ha estado compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, de sus proyectos profesionales y de sus momentos de ocio con sus amigos y familiares. En estas publicaciones se la ve feliz, radiante y enfocada en su carrera. Algunos fans interpretan esta actitud como una forma de demostrar que Hande está bien sin Kerem y que ha superado la ruptura. Otros, en cambio, creen que Hande está tratando de ocultar su verdadera tristeza y que las declaraciones de Kerem la han afectado más de lo que aparenta. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué está pasando por la cabeza de Hande. Ella es una persona muy reservada y no suele mostrar sus emociones en público. Pero si nos fijamos en sus gestos, en sus miradas y en sus silencios, podemos intuir que las palabras de Kerem no la han dejado indiferente. Por ejemplo, hace poco Hande fue vista reaccionando a una publicación en redes sociales que hablaba sobre la relación entre ella y Kerem. Hande le dio me gusta a un comentario que decía: espero que algún día vuelvan a estar juntos. Se merecen ser felices. Este pequeño gesto ha sido interpretado por muchos como una señal de que Hande todavía siente algo por Kerem y que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Además, Hande ha estado siguiendo de cerca los proyectos profesionales de Kerem. Ha visto sus películas, ha comentado sus fotos en redes sociales y ha asistido a algunos de sus eventos públicos. Esta actitud demuestra que Hande todavía se preocupa por Kerem y que le desea lo mejor en su carrera. Pero, ¿por qué Hande no ha hecho ninguna declaración pública sobre Kerem? ¿Por qué no ha respondido a sus indirectas? ¿Por qué se mantiene en silencio? Pues bien, la respuesta a estas preguntas puede ser muy sencilla. Hande es una persona muy inteligente y sabe que cualquier cosa que diga puede ser malinterpretada por los medios y por el público. Ella ha aprendido a proteger su vida personal y a no dar detalles sobre sus relaciones sentimentales. Prefiere mantener la discreción y no alimentar los rumores ni las especulaciones. Además, Hande es una mujer muy madura y sabe que no es necesario responder a todas las provocaciones. Ella confía en sí misma y en sus sentimientos, y no necesita la aprobación de nadie para ser feliz. Pero volviendo a Kerem, hay algo que me parece importante destacar. Más allá de las indirectas y de las especulaciones, creo que Kerem ha demostrado ser una persona muy honesta y sincera. Él no ha negado que su relación con Hande fue muy importante para él y que la recuerda con cariño. Incluso en algunas entrevistas, ha llegado a decir que Hande es una de las personas más especiales que ha conocido en su vida. Estas palabras demuestran que Kerem no ha olvidado a Hande y que la valora mucho como persona. Ahora bien, ¿significa esto que Kerem quiere volver con Hande? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero si nos fijamos en sus gestos, en sus miradas y en sus palabras, podemos intuir que Kerem todavía siente algo por Hande y que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Él ha dejado la puerta abierta a una posible segunda oportunidad y ha demostrado que está dispuesto a luchar por el amor de Hande. Pero al final, la decisión está en manos de Hande. Ella es la que tiene que decidir si quiere darle una nueva oportunidad a Kerem o si prefiere seguir adelante con su vida. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Nosotros que hemos seguido su historia de amor desde el principio, que hemos vibrado con sus momentos felices y que hemos sufrido con sus momentos difíciles. Nosotros que creemos en el amor verdadero y que esperamos que algún día Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Pero como fans también tenemos que ser respetuosos con su decisión. Tenemos que entender que ellos son los que tienen que decidir qué es lo mejor para sus vidas y que nosotros no podemos presionarlos ni obligarlos a hacer nada que no quieran. Nuestro papel como fans es apoyarlos, animarlos y desearles lo mejor en sus vidas, ya sea juntos o separados. Y sobre todo, tenemos que recordar que su felicidad es lo más importante. Así que, Ankers, la pregunta que nos queda por responder es, ¿creemos en una posible reconciliación, Anker? Yo sinceramente creo que sí. Creo que el amor entre Hande y Kerem es demasiado fuerte como para que se termine así. Creo que todavía hay una chispa entre ellos y que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, pueden superar cualquier obstáculo. Pero como dije antes, la decisión está en manos de ellos. Nosotros como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Y mientras tanto seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de su belleza.
Y hablando de eso, no podemos olvidar que Hande y Kerem son dos personas muy talentosas y exitosas en sus respectivas carreras. Hande está triunfando como actriz y modelo, y Kerem está cosechando éxitos en el cine y en la televisión. Ambos son muy queridos por el público y tienen una gran legión de fans en todo el mundo. Y a pesar de todo el revuelo mediático que se ha generado en torno a su relación, ellos siguen enfocados en sus proyectos profesionales y no dejan que nada los distraiga de sus metas. Esto demuestra que Hande y Kerem son dos personas muy profesionales y comprometidas con su trabajo. Y que, más allá de su relación sentimental, se admiran y se respetan mutuamente como artistas. Y para terminar, quiero decirles que pase lo que pase, siempre seré una Anker de corazón. Siempre creeré en su amor y siempre los apoyaré en sus decisiones. Y espero que ustedes también lo hagan. Porque al final, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su felicidad implica que vuelvan a estar juntos, yo seré la primera en celebrarlo. Pero si su felicidad implica que sigan caminos separados, también lo respetaré y les desearé lo mejor en sus vidas. Y con esto, mis Ankers adorados, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre las declaraciones de Kerem y la reacción de Hande. Bien, mis queridos Ankers, llegamos al final de este análisis profundo y detallado. Recapitulando, hemos visto cómo las declaraciones de Kerem, especialmente aquellas sobre la importancia de la comunicación y la descripción de su mujer ideal, han desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación Anker. Analizamos la discreción de Hande ante el revuelo mediático, su sutil apoyo a Kerem a través de redes sociales y cómo, a pesar de no hacer declaraciones directas, sus gestos y acciones nos dan pistas sobre sus sentimientos. Recordamos la importancia de respetar sus decisiones, ya sea que elijan volver a estar juntos o seguir caminos separados, y celebramos su talento y éxito individual. En definitiva, hemos explorado las complejidades de una relación que, aunque terminada, sigue viva en nuestros corazones y en las redes sociales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar este chismecito Anker. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem está tratando de reconquistar a Hande? ¿O creen que simplemente está siendo sincero y honesto sobre sus sentimientos? ¿Cuál es su reacción a la actitud discreta de Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos sobre esta historia que nos tiene a todos en vilo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos Ankers y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y estén al tanto de todas las novedades Anker. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima Ankers. Los quiero.